están atados por lascivia, están atados por fornicación, están atados por metresa, tienen ataduras ocultas que tienen siglos, que tienen años, ahí, que tienen tiempo, ahí, en el nombre de Jesús, que necesitan personas que necesitan ser libres. ¿Y que necesitamos? Necesitamos que ellos sean libres. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tu hermano pastor Ignacio de la Rosa te bendice y te dice bienvenido a este tu espacio, conociendo el mundo espiritual. Hoy prepárate para escuchar la segunda parte de un tema que sé que ha impactado muchas naciones, ha impactado prácticamente al mundo entero. Amén, las vidas han sido más que bendecidas. Y como usted lo pidió en los comentarios, diciendo, pastor, ministro Lucas, queremos la segunda parte, pues aquí estamos, amén. Aquí está el ministro con la segunda parte para bendecir nuestras vidas. Dejaré para que el ministro Lucas se esté presentando y bendiciendo a ese pueblo. Dios te bendiga mucho, príncipe. Amén, Dios bendiga, pastor. Un placer aquí estar en Excelencia Cristiana nuevamente. Aleluya. Para mí un privilegio, una honra para la gloria de Dios que estar aquí, exponiendo, orando, según la misericordia de Dios. Es un placer. Aleluya. Amén, mi hermano. Es una bendición cuando usted saca de su tiempo y viene a bendecir muchas naciones, muchos países con una palabra, con un estudio sobrenatural, cargado de fe, de unción y de poder. De verdad que hoy estamos esperando esta segunda parte, aleluya. Y creo que desde ya tenemos hambre y sed de escuchar la voz de Dios. Que Dios lo use como siempre lo ha hecho. Amén, amén. Un placer. Vamos a 2 Corintios. Perdón. Sí, pero 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por tu palabra, gracias, Señor, por tu misericordia. Le hemos leído tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a trabajar este tema en esta tarde, en el nombre de Jesús, por tu misericordia. Aleluya. Para mí es un privilegio hablar de este tema. Esta es la segunda parte de cómo ministrar liberación en el ahora. Es interesante este tema, pastor, y es muy delicado también. Estoy observando, mirando los acontecimientos que están pasando en las iglesias con este tema. Algunas personas no quieren que estos temas se hablen, pero es necesario porque nuestras iglesias están siendo atacadas fuertemente en estos tiempos, en esta área. Y vamos a hablar acerca de la liberación. Hablamos en la primera parte de este tema acerca de cuando una persona necesita ser libre de las ataduras, de las fuerzas oscuras que poseen un cuerpo. Por eso es que se le llaman a ellos espíritu inmundo, porque no tienen legalidad para estar en un cuerpo, pero la persona abrir la brecha, abrir la puerta, ellos entran a operar. Aquí el texto bíblico de 2 Corintios nos habla de la libertad en Cristo Jesús. Dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad la trae Cristo. Y donde está el Espíritu de Cristo debe haber libertad. Amén. Donde Cristo entra, el diablo no puede estar. Donde en Cristo entra, los espíritus inmundos no deben de estar. Porque Cristo es el único que puede habitar en esas vidas, en ese cuerpo, porque Él es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas personas deben entender esto en este día. Donde Cristo está, hay libertad, hay liberación, porque donde está el Señor rompe toda cadena. Donde Él llega, hay cambio. Y es necesario hablar en estos tiempos, de hablar de Jesucristo, para que las personas tengan la mente de Cristo. Amén. Y no tengamos la mente carnal, una mente corrompida, una mente caída, donde Cristo viene a libertar nuestra mente, nuestros corazones. El texto habla más adelante, habla de la gloria de Dios, pero como la gloria de Dios nos transforma cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros. Es decir, donde tú estés, donde la iglesia que tú estés, donde tú te congregues, donde tú te muevas, en el círculo que te muevas, debe estar Cristo, porque donde está Cristo, allí hay libertad. Cristo es el que rompe la cadena. Cristo es el que liberta al cautivo, como aquel demonio de Gadara, que le salió al encuentro, y cuando se encontró con Cristo, fue libre. Pastor, fue libre. Cuando Cristo llega, hay libertad. El hombre era loco, lo veían como un loco,
pero Cristo cuando llegó a Gadara trajo la liberación. Por eso este tema, mucha gente no lo quiere, el diablo no lo quiere en los púlpitos, este tema, porque este tema es de liberación, es un tema de transformación, es un tema de rompimiento, aleluya. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tenemos que entender esta parte para reconocer cada día la misericordia de Dios en nuestra vida, aleluya. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Déjame decirle algo. Este tema, muchas personas necesitan conocer en el ahora. ¿Por qué le pusimos el tema en el ahora? Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. El hecho de que Cristo haya venido no quiere decir que las cosas han cambiado. El mismo Cristo que operaba en aquellos tiempos, el mismo Cristo dice que voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Y si Cristo está con nosotros, también debe haber liberación. Santo. La liberación es necesaria en estos últimos tiempos, porque es una evidencia de que el reino de Dios está con nosotros. Y Cristo Jesús estableció este mandato: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y dice también: echar fuera demonios. Si tú no estás echando fuera demonios, déjame decirte, iglesia, tienes que activarte en esta parte, porque es un mandato de la palabra de Dios. Es un mandato que dio nuestro Señor Jesucristo. En el ahora, hablamos del ahora en la primera parte, porque son la liberación instantánea. Pero no quiere decir que no hay casos excepcionales que pueden suceder, que una persona pueda pasar una liberación progresiva. ¿Por qué, pastor? Porque estamos viendo y observando que hay lugares que debemos entender que hay personas que no van a buscar liberación. Yo he visto manifestaciones demoníacas que uno piensa que no hay autoridad en la iglesia, y no es que no hay autoridad en la iglesia. Y mucha gente dice: no, es que esa iglesia no tiene poder. No es que esa iglesia no tiene poder. Lo que sucede es que hay lugares que demonios llegan y llegan a turbar. Y van con una encomienda enviada por un satanita, un demonio, o un principado que va a aquel lugar a destruir. No va a ser libre, sino que va a ser guerra. Y tenemos que tener presente esta parte en este día. Gloria en nombre de Jesús. Debe haber liberación en el ahora, pero hay casos excepcionales donde usted no está teniendo una liberación, sino que usted está teniendo una confrontación con una enviación, con un espíritu que no quiere ser libre, con un espíritu, con una persona que se ató a un espíritu, hizo un pacto con ese espíritu, con ese brujo, con quien sea, y dice: ve y yo te mando a destruir esa iglesia. Esa persona no fue a ser liberada, esa persona fue a hacer guerra a aquel lugar. Entonces este tema es muy delicado, este es un tema que se puede decir controversial. ¿Por qué? Porque estamos viendo muchas manifestaciones, estoy observando muchas manifestaciones donde el Señor Dios en estos tiempos nos está desafiando a la iglesia a buscar más, a entrar a más profundidades. Porque hay gente que tiene en el mundo satánico, se nos reprenda, que tienen más profundidad que muchos cristianos por la falta de oración. El Señor nos desafía en estos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos, donde el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Iglesia de Cristo, en este día levántate. Entra, busca a Dios, intima con el Espíritu Santo. Dile al Señor que te entregue poder, que te llene, porque necesitamos el poder para liberar. Gloria en nombre de Jesús. Voy a leer Hechos 16, 18, donde dice que y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Dice, y salió en aquella misma hora. Es interesante esta parte, porque el apóstol Pablo dice que, como solían hacer, a ir a orar, dice que cuando fue a orar se le salió un encuentro una mujer con espíritu de adivinación. Cada vez que ellos iban a orar, salía al encuentro esta mujer. Es interesante algo, que la liberación, cuando una iglesia se activa en la búsqueda, en la presencia, que quiere a buscar a Dios en la presencia, sucede algo. Los espíritus salen al encuentro. No es que usted va a buscar al espíritu para echarlo fuera de los cuerpos, no. Ellos salen al encuentro. Observen que mucha del ataque que tuvo la iglesia era porque ellos salían a orar. Cuando Pablo salió a orar a la hora de la oración, dice que le salió en encuentro de una mujer con espíritu de adivinación. Y dice que esta mujer lo hacía por mucho tiempo. ¿Qué ella hacía por mucho tiempo? Ella decía que estos eran hombres santos, hombres que predican el evangelio, que eran enviados por Dios. Oiga, un demonio identificando
a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Los demonios no están para identificar al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Por eso que Pablo, por ella hacerlo tanto tiempo, él se molestó. Él dice que le desagradó a él, a Pablo, y le dijo al espíritu, sal de este cuerpo. Al instante el espíritu salió. Lo que interesante es que este espíritu tenía tiempo detrás de Pablo molestándolo. Hay cristianos que si un espíritu ataca, de una vez le quieren marchar. Hay un problema, pastor, con ese punto. Todos los espíritus que enfrentamos muchas veces tenemos que saber qué espíritu opera ahí. Más adelante voy a hablar un poquito de eso más. Así es. Tenemos que saber qué espíritu opera ahí, porque de una vez queremos caer encima, como que estamos buscando pleito de una vez. El cristiano no debe estar buscando pleito. Esos pleitos van a venir solos. Porque ¿cuándo van a venir? Porque cuando usted coloca su propósito, cuando usted entienda a qué Dios lo llamó, cuando usted se levante a orar, cuando usted comienza a buscarle a Dios, ellos van a venir a hacer guerra. Pero ahí, en estos tiempos, se les llama los cazafantasmas. Personas que quieren agarrar a los espíritus y echarlos fuera. Pero hay espíritus que en estos tiempos que se están levantando fuertemente contra la iglesia, que tenemos que tener conocimiento con lo que estamos batallando. Pablo tenía la autoridad. Pablo tenía el poder. Pero ella tenía varios días haciendo la guerra. Tenemos que saber el momento indicado para echar fuera a los espíritus. El momento que Dios manda. Y dice que Él le dice, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Dice que ese espíritu salió de ella. Lo interesante es que después que sale el espíritu, los dueños de la mujer, que ella era esclava, ellos se molestaron y le hicieron una guerra al apóstol Pablo, porque vieron que su ganancia se había ido. Ellos sabían qué espíritu estaba operando ahí. A ellos no les interesaba la liberación de esta mujer. A ellos lo que les interesaba era su ganancia que estaban ganando. Gloria al nombre de Jesús. Pero Pablo no miró eso. Eso también le trajo consecuencia a Pablo. Pero también trajo más bendición. Gloria al nombre de Jesús. Porque ellos no hicieron nada en el momento. No, cuando molestaban a Pablo, ellos estaban tranquilos. Pero cuando Pablo lo enfrentó y sacó el espíritu, ahí se molestaron. Por eso es que el diablo se molesta. Por eso es que mucha gente se molesta con la liberación. Porque, gloria al nombre de Jesús. Es tiempo de ministrar liberación en el ahora. Es tiempo de ir más allá, iglesia, gloria al nombre de Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 7 nos dice que porque de muchos que tienen espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces. Escuche. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dice que así había gran gozo en aquella ciudad. Tremendo. Felipe comenzó a ministrar la liberación en el ahora de forma masiva. Dice que los espíritus salían de los cuerpos. Era una campaña de liberación. Y esta campaña, pastor, trajo el gran gozo en aquella ciudad. Nuestras ciudades no hay gozo. En muchos lugares no hay gozo, no hay tranquilidad, porque hay espíritus operando y que tienen desasosiego. Muchos lugares que son espíritus regionales que operan y se necesitan echar fuera estos espíritus que operan para que haya tranquilidad y paz en la ciudad, en aquel pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Y dice la palabra que Felipe iba y escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Indica esto, que tenemos que escuchar primeramente la palabra, la enseñanza, y él también después que él predicaba, él manifestaba las evidencias de la gloria de Dios. Aleluya. Señales y milagros. Porque no solamente tenemos que pensar en dar un mensaje, no solamente debemos de pensar que voy a tirar un mensaje en las redes para que impacte y hacerme viral. No, también tenemos que dar un mensaje también de impacto, de liberación, de sanidad, de transformación de corazones. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchos mensajes que pueden llegar a las personas. Y yo he escuchado personas que me dicen, yo escucho a X persona y esa persona es una buena predicadora, un buen predicador, pero veo que en su corazón la persona sigue igual. Yo le digo, pero tú sigues igual, aunque tú escuches el predicador, aunque tú escuches la persona, necesita liberación. Porque hay personas que escuchan buenos predicadores, pero tienen atadura. Y dicen, bueno, el predicador es bueno, pero no me saca el demonio. Dios mío. En el nombre de Jesús. Entonces, están cerrados esa gente. Están cerrados, ¿por qué? Porque necesitan liberación en el ahora. Hay algunos cuantos consejos que le quedan a los líderes, a los ministros, un llamado a los ministros, a los hombres de Dios. Aleluya. Hay que ministrar liberación masiva al pueblo. Gloria a Dios. Porque hay ataduras ocultas. Necesitamos ministrar liberación en los altares. Dios mío. Porque hay ataduras ocultas, pastor, líder, ministro, intercesor, guerrero, mujer de Dios que conoce estas cosas de la liberación, que Dios te usa de una manera especial. Tiene que ministrar
liberación de una forma masiva. Pongan a renunciar a la persona. Pongan a renunciar a la persona de sus ataduras. Sí. Pongan a la persona a confesar sus pecados, que no tienen que decirlo públicamente, pero hablen con la persona para que haya esa liberación, pastor. Sí. Pongan a... Oh, gloria en nombre de Wow, Jesús. gloria. ¿Por qué? Porque necesitamos esa atadura. Hay mucha gente atada en las iglesias. Santo. Hay muchas personas que están bloqueados mentalmente. Sí. Hay mucha gente que tienen confusiones. Hay mucha gente que cogen fácilmente una carga y dicen que tienen una pereza, que tienen una batalla. Entonces necesitamos ministrar liberación de una forma masiva. Sí. Anímese a ministrar, no tenga temor a los espíritus. Solamente de la orden, suelte la palabra. Wow, gloria. De la palabra de la autoridad, porque el Dios que está en el cielo Sí. está con usted. El Espíritu Santo está con nosotros. Y dígalo en el nombre de Jesús. Comienza a ministrar como el Señor le indique, para que las cosas cambien y sean diferentes en su iglesia. Porque esa iglesia no se siente el poder, porque puede hacer que haya atadura ahí. Pastor, otro punto. Es necesario porque os estoy observando que hay altares contaminados Wow. por ministro. Oye, escuche esto. Dios mío. Hay altares, nos vamos a meter profundo en esta parte, va a haber lío ahora. Hay altares contaminados por ministro que necesitan liberación. Sí. Hay altares que están bloqueados. Hay altares que ministros que están predicando la palabra y piensan que la gente va a ser libre y no son libres porque ellos necesitan liberación primero. Ellos necesitan ser ministrados primero. Oh, gloria en nombre de Jesús. Tremendo. ¿Por qué? Porque hay ministros que están, lamentablemente, pastor, en fornicación. Ay, ay, ay. Están en los altares. Dios mío. Santo Jesús. Están atados por lascivia, están atados por fornicación, están Metresa. atados por metresa. Wow. Tienen ataduras ocultas que tienen siglos, que tienen años, ahí, que tienen tiempo, ahí. Dios En el mío. nombre de Jesús. Que necesitan personas que necesitan ser libres. Uf. Y que necesitamos que ellos sean libres. O sea, si un líder no es libre, tampoco puede libertar su iglesia. No, porque hay un inconveniente ahora. Dios mío. Hay personas que les gusta la liberación, les gusta ministrar liberación, pero ellos están atados y les gusta poner manos. Y Wow. cuando ellos ponen esas manos, esas personas que están atadas, ministrando liberación, esas personas, ¿qué sucede? Van a coger la carga o van a coger la influencia que Sí. están ministrando. Porque si usted tiene a Dios y tiene gloria, va a ministrar gloria, va a ministrar presencia, Santo Dios. va a ministrar unción. Sí. Pero si no, si usted está en un conflicto emocional o usted está atado a una atadura, Sí. usted va a impartir esa cosa. Hay personas que ministran en los altares con espíritu de amargura y se le ve cuando están adorando que es un espíritu de amargura que Dios mío. tienen y ellos no lo saben y no se dan cuenta que tienen esos espíritus. Entonces, ¿por qué les digo esta cosa? Porque esa palabra del Señor me puso la inquietud. Sí. Y también vi algo que sucedió en un lugar, un grupo de hermanos que fueron a un monte oral Sí. a buscar liberación, a buscar la presencia de Dios. Dios Y mío. cuando estaban en aquel lugar se manifestó un espíritu de muerte. Un espíritu de muerte en una persona. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene ese espíritu de muerte? Lo tenía una mujer que estaba ministrando liberación antes. Ay, ay, ay. Baconcito. Pastor, eso es delicado. Dios mío. Una mujer que tenía media hora, una hora ministrando liberación, en un momento determinado, cuando le ministran a ella cae. Cayó endemoniada y había un espíritu de influencia demoníaca, de muerte, Ay, sobre ay, ay. ella. Entonces ella comenzó a tirar grito y me contaban lo que sucedió en aquel lugar. Sí. Yo decía, lo que sucede es que hay que tener cuidado con la liberación, porque no todo el que está operando la liberación está llamado a ese punto. Y hay que tener cuidado con eso. Tenemos que tener pendiente eso. Necesitamos entender algo. El ministro que está en el altar debe de conocer que está libre. Gloria Sí. al nombre de Jesús. Hay que tener ese punto. Tienen que entender que está libre. Y dice la palabra, gloria al nombre de Jesús, que también hay que pedir ángeles en la administración. Hay que pedir ángeles en la administración. Porque cuando estamos siendo liberados, estamos siendo batallados fuertemente, hay un conflicto Sí. en el ambiente. Entonces, tenemos que tener cuidado con los ministros que están en los altares, que tienen Ay, ay, ay. ataduras ocultas. Uf. Por eso es que es necesario tener discernimiento de espíritu Sí. para batallar contra estas cosas que se están levantando en estos tiempos. Aleluya. Y no dejarse poner la mano tan fácil de otra persona. Debe entender qué testimonio guarda esa persona Sí. que está ministrando liberación,
quién es esa persona, que es una persona que respeta a su esposo, es una persona que ama a su esposo, es una persona que es un esposo que respeta a su esposa, es un hombre que es fiel a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque aunque usted lo vea que esté brincando y que haga unción y muchas cosas, puede ser que también tenga una atadura y tenemos que tener cuidado. Entonces hay personas que tienen espíritu de lascivia y que tal cosa, que están ministrando en los altares, que necesitan ser libres, que necesitan ser liberados primero, antes de ir a libertar a otro. Por eso es que hay iglesias que tienen legalidades y no se dan cuenta qué es lo que está pasando. Y es porque el ministro o la persona que está ministrando en los altares, o la persona que invitan, puede ser que sea una persona que no esté firme delante de Dios. Y por esa persona no reconocer su falla, vaya con todos esos espíritus, con toda esa carga y lo ministra a la iglesia. Y eso es muy delicado, pastor, en estos tiempos. Entonces, otro punto, en la liberación, en el ahora, hay influencias espirituales que estamos observando que van con mucha autoridad, con mucha determinación, con mucha jerarquía, a hacerle guerra a las iglesias que oran mucho. Pero ¿qué sucede? Cuando ministramos liberación en la hora, tenemos que saber que también la vamos a ministrar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con el fuego del Espíritu Santo, y aparte del fuego del Espíritu Santo, también entender esto, pedir ángeles en la administración. Tremendo. En la administración de liberación, pastor, tenemos que pedir la asistencia de ángeles para que el fluir de la liberación sea más fácil, sea más sencilla. Aleluya. Porque los ángeles están mirando lo que nosotros no estamos mirando. Los ángeles saben lo que se mueve. Tenemos que pedir ángeles fuertes, ángeles con autoridad. Porque solamente la gente dice, yo reprendo el espíritu de principado, yo reprendo tal cosa, pero también hay jerarquía de nuestro lado, que también son principados y son potestades que están para destruir a esos espíritus. Wow. Tenemos que tener presente este punto, pedir ángeles en la asistencia, en la liberación. Cuando usted vea que usted no puede echar fuera ese espíritu, pida ángeles porque hay influencia que se están, vi un caso, pastor, donde una persona llegó a la iglesia, comenzó a hacer símbolos satánicos, comenzó a mirar a la gente, y todo el que salió de ahí prácticamente salió influenciado. Ese espíritu fue con una autoridad, con un asunto, que toda la persona que miraba, están así que hubo personas que dijeron que cuando miraban a los ojos ese espíritu, el espíritu les recordaba su pecado. Wow. Su pecado pasado. De hace 3 años, de hace 5 años. Podemos decirte algo. Que aunque ellos te recuerden eso, recuerda que Cristo te libertó. Que Cristo perdonó tu pecado. Amén. Ellos usan esa artimaña para distraerte. Ellos usan esa artimaña para intimidarte. Ellos saben que tú eres el que tiene la autoridad. Ellos saben que tú eres el que tiene el llamado. Y ellos lo hacen para distraerte. Tienes que tener pendiente este punto, porque ellos les gustan atemorizar a la gente mirándole a los ojos. Ahí es que ellos son expertos, ahí mirando. Ahí es que son expertos. Dios porque mío. En una ocasión hubo uno que me estaba mirando, yo no estaba en la liberación, yo solamente estaba adorando a Dios. Y vi que alguna persona estaba ministrando la liberación y la joven cayó endemoniada, poseída por el espíritu, y yo no estaba en la liberación, y había una hermana que me dijo, ven, entra a la liberación porque el espíritu te está mirando. Wow. Y yo dije, pero ¿por qué es lo que me está mirando el espíritu? Yo estoy aquí, sigan reprendiendo. Dios mío. Y ella me miraba, cuando yo me voy, yo dije, y yo me movía para un sitio, y el espíritu me ponía observación. Cuando me acerqué al espíritu se puso a temblar. El espíritu se puso nervioso. Dios mío. ¿Por qué? Porque ellos identifican el ambiente, quién es la persona que tiene la autoridad. Hay lugares que los espíritus van y le dicen a la gente, tú no puedes echarme fuera. Wow. Le dicen así clarito, le están diciendo a la gente ahora, Dios pastor, mío. Tú no puedes echarme fuera, pastores, a líderes, apóstoles, le están diciendo, tú no puedes echarme fuera. Dios ¿Qué está indicando eso? Falta de intimidad, falta de búsqueda, falta de entender la revelación en la hora. Necesitamos entender la revelación en la hora, porque los espíritus no pueden estar dando órdenes. Así es. Sí, están así, pastor, que una hermana estaba echando fuera a un espíritu, le decía, tú vas a salir por aquí, tú vas a salir por acá, y el espíritu le dijo, también por allí voy a salir. Burlándose, pastor. Dios mío. Y están así que la persona se puso a reprenderlo en lengua, y el espíritu comenzó también a hablar lengua. Wow. Imitando todas las cosas que hacía una burla total. Entonces tenemos que entrar nosotros. Debemos entrar en el ahora. Claro, hay espíritus que no van a salir así tan fácil como dije al principio, porque son espíritus enviados para hacer guerra. No es que no tienen autoridad, sino que son enviados para eso. Por eso es que tenemos que discernir este asunto. Entonces, tenemos que también entender algo. Gloria a Jesús. Tenemos que
poner a las personas a renunciar, como estaba diciendo adelante, Sí. y también liberar a la persona por revelación. Escúcheme este punto. Liberar a las personas por revelación. Es de suma importancia operar en esta parte. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué es de importancia reprender en el ahora por liberación? Pastor, es más fácil la liberación por revelación. Cuando el Señor te da el nombre del Espíritu, los espíritus salen más fácil. Sí. Pero tenemos que tener el don de ciencia de una forma activo, y también el don de discernimiento de espíritu, Sí. también activo, y también personas que tienen visiones. También esto ayuda mucho en la liberación. Aquí pues, una persona que tenga visiones, una persona que sea genuina, una persona que tenga esa autoridad, una persona que pueda tener el don de ciencia, si usted no lo tiene, que está liberando, búsquese una persona que tenga el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritu, porque hay espíritu, por ejemplo, que he escuchado testimonios de personas que lo van a liberar y ellos se cambian los nombres. Son tan astutos que se cambian los nombres, hacen muchas cosas para ellos cambiarse. Otro punto, debemos saber qué espíritu está operando en el cuerpo, porque Jesús, por eso lo sacaba más rápido. Sí. Jesús lo llamaba por su nombre. Así es. Espíritu mundo, sal de él. Fuera. Cállate, espíritu mudo. Y todas esas cosas, Jesús lo llamaba directamente por su nombre. Tenemos que entender este punto. Iglesia, trata de buscar la revelación, qué espíritu que opera ahí. ¿Por qué? Porque supe de un caso que a una pastora le llevaron una persona influenciada, vendida, la vendieron, y cuando la pastora oró y echó los espíritus fuera, la persona murió. Esto sí es delicado. Mire, la liberación es lo más delicado, es muy delicado. Sí. Es más de lo que usted cree. Por eso es que con eso no se juega, porque yo siento el poder, siento algo, siento una inquietud, esto lo puedo sentir. Esto es por dirección, porque te puede meter en un problema muy feo. A esta pastora la metieron presa. Los hijos tuvieron que salir corriendo. Dios mío. Donde vivían. ¿Por qué? Porque cuando le llevaron a esta mujer, la misma persona que la llevaron para meter liberación, la misma persona que le dijeron, pastor, ahora es por ella por liberación, la misma persona que la quería matar después, a ella y a los hijos. ¿Por qué? Porque el espíritu que estaba operando ahí, cuando ellos lo reprendieron, el espíritu salió, ahí mismo la muchacha quedó muerta. O sea que hace tiempo, y me disculpa, Sí. que esa joven estaba muerta hace tiempo ya, porque quien gobernaba ese espíritu dentro de ella. Es lo que estaba averiguando en sí exactamente, y cuál espíritu era que operaba en esa vida. Parece que estaba vendida, pastor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué faltó ahí? Faltó la revelación. Si va a tener una revelación de qué espíritu operaba ahí, se podía evitar ese problema. Sí. Porque hay que saber qué espíritu está operando. Sí, tú tienes la autoridad, tú eres intercesora, tú tienes el llamado, pero te puede fallar y puede ser que no tenga el don de ciencia, no sepa qué es, que te hicieron una estrategia demoníaca, te enviaron un asunto para destruir tu ministerio, tú no sabes cómo el enemigo. Por eso es que hay líderes que ministran liberación. Por el caso de un varón en África, que cuando la persona iba a buscar liberación, ellos tienen que firmar papeles, documentos. Para todo el que le ministraba liberación en esa iglesia, tienen que firmar un documento legales si quería la liberación. ¿Por qué? Porque esto es más delicado de lo que uno cree. Sí. Te pueden llevar a una persona para que tú le ministres liberación, y cuando viene a ver esa persona ha hecho algo ocultamente que todavía no ha renunciado, hay un pecado, hay personas que lo llevan a la iglesia para que lo liberten, pero primeramente lo llevaron de un brujo. Lo llevan de un satanita. Sí. Y después que lo cargan, entonces ese espíritu lo mandan para la iglesia, no, porque no salió libre. Oh, gloria en nombre de Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado de saber cómo nosotros tenemos que operar en la liberación con revelación. Sí. La revelación es muy necesaria, porque cuando nosotros usamos la revelación, el Señor nos revela a nosotros qué espíritu que opera, porque dice en la palabra que hay espíritu que no sale sino con oración y ayuno. Dios mío. No, que el Señor me mandó a mí a echar fuera todo el espíritu fuera. Sí, claro, el Señor nos mandó, nos dio autoridad sobre ellos, pero hay influencia demoníaca, hay ataduras que necesitan un tiempo de ayuno, que necesitan un tiempo de oración, de intimidad y también fe. Porque también Jesús en el texto dice, por su falta de fe, él ataca ese punto. ¿Por qué? Porque cuando se manifiesta el espíritu de tanta jerarquía en las iglesias, lo que entra es temor. Yo he visto casos donde ellos se manifiestan y la gente, mucha gente sale. Cuando se manifiestan estos espíritus, lo que la gente quiere irse para su casa. ¿Qué está pasando ahí? Falta de fe. Tiene falta de fe porque no cree que el Señor te va a guardar. Gloria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esta persona que en estos días fue a la iglesia de allá
y estaba señalando, influenciando, hasta los niños querían influenciar, Sí. buscando las almas sensibles, buscando personas que no tengan mucho conocimiento. Ahí le quería hacer guerra. Wow, Entonces tremendo. tenemos que tener cuidado, pastor, en este punto. Tremendo. En el punto de la liberación, en el ahora, tenemos que entrar de una manera genuina Jesús. en el Espíritu Santo de Dios, gloria en nombre de Jesús, para que nosotros operemos en el ahora. Jesús y los discípulos operaban en el ahora. ¿Por qué? Porque tienen revelación, tenían Sí. intimidad con el Señor. Gloria a Entonces, Dios. iglesia, tenemos que aprender y entender algo. Sí. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Tener que ministrar en el ahora, tener esa fe. Wow. ¿Cómo yo voy a echar un demonio tan fuera ahí? Lo pone tan fácil porque ahora las manifestaciones te duran 3, 5 semanas, te duran hasta un año, una liberación. Sí. Ay, pero ese varón se lo pone tan fácil. Lo que pasa es falta de oración, falta de Dios. acuerdo. Dice en la palabra que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, ahí estoy yo en medio de ellos. Sí. Si está el Señor, dice ahí que ahí hay libertad. Muchas veces estas influencias lo que van a llevar es distracción. Cuando Wow. esa influencia, ustedes que ven una campaña, un espíritu rompiendo cosas Sí. y todas estas cosas, es para distraer al pueblo. Entonces el pueblo, Ay, ay, por eso es que tiene que haber un equipo que trabaje con estas cosas Sí. en la iglesia. En las iglesias a veces usted no ve eso, usted no ve equipo que Wow. estén para trabajar para liberación. Intercesores, No, oración. ahí se mete cualquiera, en la guerra, se arma una guerra, ahí se mete todo el My mundo. God. No, yo siento de Dios, le pone mano y todo el mundo se mete ahí. Entonces, ¿qué pasa? Los espíritus tienen un asunto, el Señor reprenda, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Ellos tienen un asunto que ellos están dispuestos a escuchar la orden, como hablamos en el video pasado. Están dispuestos a escuchar la orden. Porque observe, cuando los discípulos ministraban liberación, los discípulos decían, te mando, te ordeno, ahora sal de ese cuerpo. Cuando usamos la palabra ahora, que eso es la palabra que el Señor me ha entregado a mí, no se estamos refiriendo que vamos a darle orden a Dios y decirle, Señor, ahora, no. Es ahora al espíritu. Es ahora a la enfermedad. Sí. Es ahora a lo que está haciendo guerra. Ucha. Porque nosotros a Dios no podemos decirle que ahora, que es obligado, no, nada de esas cosas. Wow. Porque Dios lo hace si Él quiere y es Sí. su voluntad. Ahora, ¿cómo tú sabes si Dios quiere o no quiere? Acciona. Tienes que accionar. No porque sí, porque hay gente que a veces tiene miedo de ministrar la liberación Wow. porque entiende que el Espíritu no va a salir. Pero no eres tú que lo va a sacar. Amén. Lo va a sacar el Señor. Sí. Y si el espíritu se pone violento, pide ángeles guerreros que clavicen, Santo. que pongan cadena a ese espíritu, Jesus. para que esa violencia suelte, se mío. rompa, que esa violencia quítale fuerza en el mundo espiritual, dale órdenes, porque ellos están esperando órdenes. Sí. Una cuñada mía, a un espíritu que se está manifestando, le dijo, se rompen los 5 sentidos, bloqueamos los 5 sentidos. O no, ella decía que liberamos los 5 sentidos porque el espíritu tenía atados esos 5 sentidos. Sí. Cuando se le dio esa orden, el espíritu cayó. El espíritu cayó. Entonces los espíritus, cuando usted observa que cuando la gente identifica cuáles son los que están subiendo, porque Sí. ellos suben de repente. Sí. A veces usted ve gente que cae y cuando se levantan de ahí, se levantan como a fuerza. Y usted dice, ¿pero por qué se levantó como a fuerza si el espíritu salió? Dios No, mío. lo que pasó fue que subió otro espíritu. Otro punto interesante, cuando usted vaya a meditar liberación en el ahora, observe a la persona y si es necesario, dígale, suben a la superficie. Suban a la superficie. Ellos van a reaccionar a eso. Yo he visto casos, he observado y he ministrado en esa parte, que le he dicho a la persona, suben a la superficie. Usted ve gente sencilla, tranquila, y de repente usted le suelta esa palabra, la gente comienza a llorar. Wow. La gente comienza a gritar. La gente Se comienza activa algo. Se activa algo. Ellos comienzan a subir. Y cuando comienzan a subir, el Señor comienza a revelar los nombres de los espíritus. Y ahí usted comienza a expulsarlos de esos cuerpos. Mío. Oh, gloria en nombre de Jesús. Y hablar con la persona después que le emite liberación para que acepte a Jesucristo. La persona necesita aceptar a Jesucristo. Sí. Muchas veces antes de la liberación y después de la liberación. Sí. Como pasó como el de Gadara. El de Gadara fue libre y después aceptó a Jesucristo. Gloria a Dios. Y la gente se sorprendió de la liberación. La gente dice, pero este hombre ya está vestido en su juicio cabal, porque ellos quitan el juicio. Hay espíritus que quitan el juicio. Hay personas que han sido influenciadas por el espíritu, que llegan a su casa y dicen que se están volviendo locos.
están en la iglesia, pastor, Sí. están adorando, ahí, están en el culto, Sí. se manifiesta un espíritu, y ese espíritu que se manifestó tiene influencia de locura, y hay personas que han recibido esa influencia, y dicen, mira, yo pensé que me iba a volver loca anoche, cuando yo llegué a mi casa. ¿Por qué? Porque esa influencia a veces quedan Dios en el mío. ambiente y atacan a la persona. No es que usted a veces está poseído, sino que las influencias le hacen guerra, y a veces le hacen, y también otro punto interesante, cubra su casa, Sí. cubra su familia, En cubra su iglesia, y deje de estar buscando espíritu porque usted lo quiere buscar. Deje que el Espíritu de Dios lo mueva, que el Señor lo mueva la liberación, porque cuando el Señor te da la orden, va a haber la liberación, va a haber el resultado, va a haber la victoria, pero cubra su familia, cubra su casa. Wow. Por el nombre de su pastor, en estos días nos enviaron una influencia muy fuerte a mi casa. Una bruja nos envió una hechicería bien fuerte. Ay, ay, ay. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es que la importancia de mantenerse orando, intimando. Sí. Wow. Y orando le dije al Señor, ya que veíamos el ataque, ya la gente estaba diciendo, Lucas, una revelación muy fuerte, personas teniendo revelaciones en la iglesia, atacando a la hija mía, que la querían matar, los espíritus, todas esas cosas, demonios que estaban locos por entrar a mi casa, pero los ángeles no lo dejaban. Aleluya. Había un cerco de ángeles peleando, Sí. una batalla fuerte, porque los ángeles están con nosotros. Amén. Oh, gloria a Dios, en esta batalla, en esta guerra, los ángeles están con nosotros. Sí. Deja el temor, deja el miedo, pero ven Así acá, es. deja el miedo, porque están con nosotros, cuidando nuestra casa. Gloria a Dios. Pastor, le envié en visión a la persona que no hizo la brujería. El Señor me la mostró a la persona que no hacía la brujería. Y le dije al Señor, Señor, ahora en el nombre de Jesús, toda enviación que nos están mandando a esta casa, ahora Se le digo cancela. que no solamente que se cancelan, se van doblemente donde vinieron. Wow. Que llegue doblemente donde Escuche mandaron, esto. llegue doble. ¿Sabe esto? Oh, gloria en nombre de Jesús, Pastor, Ey. delicado esto. Dios mío. Llegó un profeta al otro día, estaba predicando en un sitio, estaba en una actividad en un sitio, y mi esposa fue a la iglesia ese día, y un profeta la jaló y le dijo, ven acá, tú estás teniendo en tu casa, hay una batalla muy fuerte, porque el Señor te dice que está contigo. En Y los que te están atacando doblemente, el Señor lo va a herir. Oiga, pastor, Dios mío. interesante, la oración que hice en la mañana, el Señor la contestó. ¿Por qué? Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Jesús. Dios mío. Santo. Tremendo. Leito. Poderoso. Gloria a Dios. Gloria. Wow. Qué unción tan tremenda. Mi Gloria a Dios. alma adora a Santo. Dios. Lo que se ha soltado aquí ha sido maná del cielo. Gloria a Dios. Santo Jesús. Todos aquellos que anhelan, hermano, ser ministro, ¿verdad? Y poder trabajar en lo que es liberación en muchas vidas. Creo que tiene que escuchar este video de cómo trabajar lo que es liberación. Es muy importante lo que aquí se ha soltado en esta hora. Dios bendiga tu vida, ministro. Gracias por esa revelación, por esa enseñanza. Gloria a Dios. Sé que muchas vidas han sido más que bendecidos. Quisiéramos que en esta hora pueda orar liberación por ese pueblo que está ahí, y al concluir también le dé sus redes sociales de cómo, ¿verdad?, conseguirlo. Gloria a Jesús. Gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por la enseñanza. Padre, en el nombre Gracias, de Cristo, Jesús. en este momento oramos por liberación. Sí, Toda Señor. la gloria es tuya, te pertenece a ti. Toda la honra es a ti, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Padre celestial, a todos los que están en su casa en este momento, Aleluya. ponga la mano en el dispositivo, ponga la mano en la pantalla de donde está viendo el video ahora. Ponga su mano y usted ponga demanda en la liberación a distancia, para que sea libre ahora, en el nombre de Jesús, para que sea libre ahora. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano ahí, pon tu mano, y levántale tu mano, la otra mano levántala, Ahora. y cree el Señor, Señor, enviamos ángeles a donde están los que nos están mirando ahora, enviamos ángeles ahora, donde están ellos ahora, a los que están atados, los que tienen atadura, los que tienen opresión, los que tienen bloqueo, los que tienen influencia, los que están ahí, los enviamos ángeles ahora, al lado tuyo ahora, y se rompe la opresión, Ahora. se rompe lo que te hace la guerra, Santo Dios. derribamos todo argumento, Ahora. derribamos toda influencia ahora, en el nombre de Jesús En el de nombre de Nazaret. Jesús. Sé libre, sé tocado ahora. Sé libre ahora de todo espíritu inmundo que te hace la contra, que te hace la guerra ahora. Sí. En el nombre de Jesús. Es ahora. En el nombre de Jesús. El ahora es para los demonios. Ahora suelta los Ahora, cuerpos. ahora, Espíritu inmundo ahora. que tienen atado los cuerpos.
espíritu de enfermedades Sí. que tienen atado el cuerpo, ahora lo sueltan, Neva, lo sueltan ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, suelta los cuerpos, ahora, y los ángeles están atando toda influencia en tu casa, todo espíritu que te visita de noche, que te impide orar, ahora, en el nombre de Jesús se rompen. Oh, llámalo por su nombre. Llámalo por su nombre, a la cuenta de 3, gloria a Dios, 1, 2 y 3, fuera el espíritu, llámalo por su nombre, ahora, en el nombre de Jesús, se rompe la cadena que te ata, que te dice a ti que no vaya a la iglesia en este día, se rompe ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, todos argumentos. Todo espíritu de esposo, todo espíritu de esposa se rompe, el esposo espiritual, el esposo espiritual se rompe ahora. Todo espíritu de metresa, gente que vive con metresa, gente que viven, tienen relaciones con espíritu, de noche, de madrugada, con espíritu incubo y sucubo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, se rompen y se quebrantan. Ahora, oh gloria en el nombre de Jesús. Oh, santo, santo. En el nombre de Jesús. Toda pesadez en tu mano derecha, toda pesadez, tu influencia en tu mano derecha se rompen ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos la orden a toda influencia. Oh, gloria a Jesús. Jesús dijo, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Y ahora, con esa autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia, en el nombre de Jesús se rompen toda influencia. En el nombre de Jesús. Y sé sano y sé libre ahora. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde. Su hermano Lucas Rigón Núñez, evangelista por la misericordia de Dios. Me pueden encontrar en las redes como Ministerio Jesucristo es Ahora, Instagram, YouTube y Facebook. Es un placer para mí estar aquí, un placer para mí que el Señor te toque, que el Señor te liberte, testifica de lo que Dios ha hecho para que Excelencia Cristiana sepa lo que está pasando en el mundo espiritual, de cómo muchas personas están siendo libres en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Tremendo, Gloria tremendo. a Jesús. Comparte este video, dale un like a este video para que alguien también reciba lo que tú también has recibido. Tu hermano pastor Ignacio de la Rosa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Shalom.